Siempre me he considerado una persona empática. No soy rica, ni tengo una vida perfecta, pero si veo a alguien en apuros y está en mis manos ayudar, lo hago. Supongo que esa fue mi primera gran equivocación. Querer ver lo mejor en alguien que no merecía absolutamente nada de lo que hice por ella. Todo empezó hace casi un año. Yo vivía sola en un departamento pequeño, algo viejo pero cómodo. Había salido de una relación larga y estaba reconstruyendo mi vida poco a poco. Tenía un trabajo estable en una cafetería y, aunque no era millonaria, me alcanzaba para mis cosas. Un día, saliendo del turno, vi a una chica sentada en la acera justo al frente del local. Tenía una mochila rota, una sudadera que claramente no era de su talla, y los ojos más tristes que he visto. No parecía drogada ni violenta, solo, derrotada. Yo no soy de acercarme a desconocidos, pero había algo en ella que me hizo detenerme. La saludé con cautela, le ofrecí un café, y aceptó con una sonrisa agradecida. Me dijo que se llamaba Elvira, que llevaba semanas durmiendo en la calle porque había escapado de su pareja abusiva. Me contó cosas horribles, que prefiero no repetir, pero me lo decía con tanto detalle y naturalidad que me partió el alma. No pedía dinero, solo comida y un lugar donde bañarse. Yo no tenía mucho, pero tenía un sofá cama y agua caliente. No sé qué me pasó por la cabeza, pero esa noche, la invité a quedarse. Pensé que sería solo una noche. 2, a lo mucho. Pero pasaron los días, y verla tan agradecida me hacía sentir bien. Cocinábamos juntas, me ayudaba a limpiar, incluso me acompañaba a hacer mercado. Parecía una buena persona. Y yo me sentía útil, necesaria. Como si al menos alguien valorara lo que hacía. Con el tiempo nos volvimos muy cercanas. Le presté ropa, le conseguí trabajo temporal en la misma cafetería donde yo trabajaba, y cuando cumplió 3 meses conmigo, hasta le armé una pequeña fiesta sorpresa con pastel y todo. Me dijo que nunca nadie había hecho algo así por ella. Que yo era su ángel. Su hermana del alma. Y entonces, llegó Mateo. Mateo era mi novio. O bueno, lo fue por casi 3 años antes de terminar. Lo nuestro fue complicado. Nos amábamos, pero también teníamos diferencias profundas que terminaron desgastándonos. Nos separamos en buenos términos, pero nunca dejamos de hablar del todo. Cada tanto nos veíamos, y sin mentir, a veces nos costaba resistir la tentación de volver. Cuando conoció a Elvira, su reacción fue peculiar. Se llevó bien con ella de inmediato, demasiado bien, diría yo. Pero en ese momento no me pareció raro. Mateo era carismático, encantador, tenía esa forma de hablar que hacía que cualquiera se sintiera cómodo. Ella se reía con él, lo miraba con admiración, y él la escuchaba como si sus historias fueran fascinantes. Yo los miraba y me sentía orgullosa. Feliz de haber juntado a 2 personas importantes para mí. Pero hubo señales. Pequeñas, pero ahí estaban. Como esa vez que entré a casa y los encontré en la cocina, cuchicheando y riendo como adolescentes. O cuando le prestó a Elvira una chaqueta suya porque ella tenía frío. O la vez que vi que le comentaba fotos en redes con emojis de fuego y caritas de corazón. Le pregunté si no le parecía inapropiado. Me dijo que estaba exagerando. Que solo era amable. Un día, llegué más temprano de lo habitual. Había salido antes del trabajo porque me sentía mal del estómago. Abrí la puerta y el silencio fue lo primero que me pareció sospechoso. Generalmente, si Elvira estaba en casa, había música o ruido de fondo. Pero esa tarde, nada. Caminé hacia mi cuarto y la puerta estaba cerrada. Escuché un susurro. Luego una risa. Abrí sin pensar. Y ahí estaban. Mi hermana del alma en ropa interior, acostada en mi cama, y Mateo, sin camisa, sentado a su lado, con una cara que no voy a olvidar nunca. Me miraron como si la intrusa fuera yo. Como si el error fuera mío por haber llegado sin avisar. No hubo gritos. No en ese momento. Solo ese silencio incómodo que lo dice todo. Él se levantó, empezó a hablar, a decir que no era lo que parecía, que podíamos hablarlo. Y ella solo me miraba con una mezcla de culpa y desafío. Como si quisiera ver cómo reaccionaba. Salí de ahí temblando. Ni siquiera lloré en ese instante. Caminé varias cuadras sin rumbo, con una mezcla de náuseas y rabia. La persona a la que rescaté,
a la que le di un techo, comida, ropa, oportunidades, me había clavado el cuchillo más bajo posible. Y él, que supuestamente me amaba, que decía que yo era la única que lo entendía, había elegido acostarse con alguien que conocía mi historia, mi dolor, mi confianza. Pasé la noche en casa de una amiga. Le conté todo entre lágrimas y me juró que me ayudaría a sacar a Elvira de mi vida. Me dijo que si no ponía límites ahora, lo lamentaría siempre. Tenía razón. Pero no me imaginaba lo difícil que sería. Porque Elvira no tenía intenciones de irse tan fácilmente. A la mañana siguiente, volví a casa con la esperanza de que Elvira ya se hubiera ido. Me repetía que quizás habría tenido algo de vergüenza, que al menos recogería sus cosas y desaparecería por decencia. Pero no. La encontré en la sala, desayunando como si nada, usando mi taza favorita y viendo una serie como si viviera ahí desde siempre. Cuando me vio, solo alzó la ceja y me dijo: «Pensé que no ibas a volver tan pronto». La frialdad con la que lo dijo me dejó helada. Ni una disculpa, ni una explicación. Nada. Me senté frente a ella, con las manos apretadas bajo la mesa para que no notara cómo me temblaban. «Necesito que te vayas», dije, con la voz más firme que pude. Ella bajó la taza lentamente y me miró como si yo fuera la que estaba fuera de lugar. «¿De verdad me vas a echar? Después de todo lo que hemos vivido aquí. ¿Por un tipo?». Me quedé en silencio unos segundos. No podía creer que ella tuviera el descaro de presentarse como la víctima. «No es por un tipo. Es porque te metiste con alguien que sabías que fue importante para mí. Te abrí las puertas de mi casa, te traté como familia, y me pagaste de la peor forma posible». Ahí fue cuando su máscara se resquebrajó. Soltó una risa seca, cargada de resentimiento. «¿Familia? No te confundas. No me adoptaste. Me diste techo porque necesitabas sentirte buena. Te gusta ser la salvadora. Pero yo no te pedí nada. Solo lo tomé». Esa frase me perforó. Hasta ese momento, una parte de mí aún quería entenderla, pensar que algo la había empujado, que estaba rota por dentro y que tal vez buscaba afecto. Pero no. Ella sabía perfectamente lo que hacía. Y lo disfrutaba. Le pedí nuevamente que se fuera, esta vez con más autoridad. Me dijo que no tenía a dónde ir, que el contrato del lugar estaba a mi nombre, pero que llevaba meses viviendo ahí. Que si quería, podía llamar a la policía, pero que no se iría sin pelear. Ahí fue cuando me di cuenta de que la cosa iba en serio. No era solo una traición emocional, era una invasión total. Así que llamé a mi amiga Laura, la que me había acogido la noche anterior, y le pedí que viniera. Llegó en menos de 20 minutos, con cara de pocos amigos, y se enfrentó a Elvira con una seguridad que yo ya no tenía. «Te vas ahora. No tienes derechos aquí. Y si quieres hacerlo por las malas, vamos a grabarlo todo y a llamar a las autoridades». Elvira agarró su mochila, murmurando cosas entre dientes, y antes de salir, se volvió a mirarme. «Vas a lamentarlo. Mateo nunca te quiso, y tarde o temprano se habría cansado de ti». Yo solo fui honesta. No le respondí. Ya no valía la pena. Pero algo se rompió dentro de mí. Porque más allá del dolor, estaba esa sensación de humillación, de haber sido utilizada por alguien en quien confié de corazón. Pensé que al menos Mateo tendría algo que decir, una disculpa decente, una conversación madura. Pero cuando le escribí para pedirle que viniera a recoger sus cosas, me contestó con un mensaje que todavía no puedo creer. «No dramatices. No éramos nada. No te debo explicaciones». Así, tal cual. Estuve a punto de escribirle una carta larguísima, de esas que uno nunca debería mandar, detallándole todo lo que había hecho por él, todo lo que dolía. Pero me contuve. En vez de eso, respiré hondo, reuní todas sus cosas en una caja, y las llevé a la cafetería donde trabajaba. Se las dejé en la bodega con una nota que decía: «Regrésalas a quien las reconozca». Lo que no sabía en ese momento era que esa acción, aparentemente pequeña, desencadenaría algo mucho más grande. Porque resulta que en esa cafetería, Mateo no era precisamente un ángel. Y mis compañeras, que habían sido testigos de muchas cosas, empezaron a contarme cosas que hasta ese momento yo desconocía. Una de ellas, Andrea, me dijo que Mateo coqueteaba con las clientas cuando iba a esperarme. Otra, Sophie, me confesó que una vez lo escuchó burlarse de mí por hacer de niñera de vagabundos. Y eso fue solo el comienzo.
Un día después, recibí un mensaje privado en Instagram de una chica que no conocía. Me decía que no sabía si debía decírmelo, pero que también había estado con Mateo. Que él le había dicho que vivía solo y que yo solo era una amiga intensa. Cuando le mostré una foto de Elvira, me dijo que también la había visto. Que los había visto juntos. Besándose. Semanas atrás. Ahí fue cuando todo encajó. Mateo y Elvira no habían tenido una noche de debilidad. No había sido un error aislado. Había sido algo planificado, repetido, sucio. Y yo había sido la única idiota que no lo vio. Sentí una mezcla de rabia, vergüenza, y una urgencia absurda por vengarme. Pero no sabía cómo. No soy el tipo de persona que planea venganzas, o al menos, no lo era. Hasta que una noche, hablando con Laura, surgió la idea. Y la verdad, fue tan simple como efectiva. Esa noche, mientras cenaba con Laura, se me ocurrió algo. No fue como en las películas, donde el protagonista tiene una revelación épica y todo se alinea como por arte de magia. Fue más bien una idea que se coló entre cucharadas de sopa y el zumbido de mi propia frustración. «Sabes que Mateo sigue buscando trabajo, ¿no?», dijo Laura, sin levantar la vista del celular. El otro día vi que actualizó su perfil en LinkedIn. Se hace llamar consultor creativo, lo cual es irónico considerando que no puede mantener una sola idea por más de 5 minutos. La miré. Algo dentro de mí se encendió. ¿Y si le doy una oportunidad?, pregunté, intentando sonar casual. Laura levantó la vista, frunciendo el ceño. «¿Tú? ¿A Mateo? ¿Estás bromeando?», negué con la cabeza. Mi mente ya iba a 1000 por hora. No yo, otra persona. Alguien que busque ayuda para lanzar una marca, alguien ingenuo, entusiasta, y con presupuesto. Y así nació Catalina Fonseca. Una supuesta emprendedora en marketing digital que buscaba un consultor freelance para ayudarle a lanzar una línea de productos naturales. Orgánicos, veganos, con propósito. Todo eso que a Mateo le encanta fingir que apoya. Laura me ayudó a crear el perfil falso, cuenta de Instagram con imágenes genéricas pero lindas, un correo corporativo inventado, y un pequeño sitio web montado en un generador gratuito. Me aseguré de que todo pareciera auténtico, pero no tan perfecto como para levantar sospechas. Le escribí desde ese perfil y, sorpresa, Mateo respondió en menos de una hora. Me saludó como si fuéramos viejos conocidos. Su correo estaba lleno de frases rimbombantes, palabras que claramente había copiado de alguna página de coaching barato. Me ofreció una asesoría personalizada, con acceso exclusivo a su red de contactos. Me pidió que habláramos por videollamada. Acepté. Pero no usé mi cara, obviamente. Grabé un vídeo mudo de una chica hablando con gestos, sacado de un curso online de comunicación no verbal. Lo puse en bucle, con la cámara apagada para él, y le dije que tenía problemas de señal pero que lo escuchaba perfecto. Mateo no sospechó nada. Habló durante media hora sin dejarme decir ni una palabra. Me vendió humo, como siempre. La parte clave fue cuando le ofrecí una inversión inicial para demostrar mi compromiso. Le dije que necesitaba una campaña de lanzamiento y que estaba dispuesta a pagar por adelantado, siempre y cuando firmáramos un contrato. Mateo se desvivió en halagos. Me envió un contrato básico, una plantilla que encontré en Google con sus datos copiados y pegados, y me dio su cuenta bancaria. La misma que todavía usaba desde nuestra época juntos. Y ahí es donde todo se alineó. Mientras montaba esta farsa, también había contactado a varias chicas que, como yo, habían sido manipuladas o engañadas por él. Algunas eran conocidas, otras me llegaron a través de redes. Todas tenían algo en común, lo conocieron en circunstancias parecidas, les vendió el mismo discurso de alma libre incomprendida, y terminó dejándolas emocionalmente rotas o endeudadas. Una de ellas, llamada Jimena, tenía pruebas de que él le debía dinero. Otra, Mariana, todavía conservaba capturas de cómo él hablaba mal de otras chicas con las que estaba al mismo tiempo. Lo pintaban como un narcisista sin escrúpulos, y cuanto más escuchaba, más convencida estaba de que mi pequeña venganza se había quedado corta. Así que hice algo más. Redacté una carta anónima, dirigida a la cafetería donde trabajaba ocasionalmente, al sitio donde había intentado aplicar para un puesto nuevo, e incluso a su familia. No fue un ataque directo, ni una amenaza.
Solo un resumen detallado y cuidadosamente redactado de sus múltiples errores de juicio, acompañado de capturas de pantalla, mensajes cruzados y el contrato que me había enviado como Catalina. En una semana, Mateo perdió 3 entrevistas. Su madre me escribió, sin saber que la remitente era yo, preguntando si creía que su hijo estaba involucrado en una estafa. Pero eso no fue lo mejor. Lo mejor fue lo que pasó con Elvira. Resulta que, mientras Mateo lidiaba con la crisis de su vida profesional derrumbándose, también había empezado a alejarse de ella. No lo supe directamente. Lo supe por un mensaje que recibí desde un número desconocido. Era ella. Sé que fuiste tú, escribió. Y no sé cómo, pero lograste que me dejara. ¿Estás feliz? Yo no respondí. No porque no tuviera que decir, sino porque, ¿qué más había que agregar? Ella había llegado a mi vida como una persona rota y vulnerable. Yo la había ayudado porque creí en su historia. Y aunque sí había dolor, sí había traición, en ese momento, lo único que sentí fue una mezcla extraña de alivio y vacío. Como si por fin todo estuviera cayendo en su lugar, pero yo ya no fuera la misma de antes. Porque no lo era. No podía volver a ser esa versión ingenua de mí misma. Algo había cambiado para siempre. Y justo cuando pensaba que todo había terminado, alguien más tocó a mi puerta. Abrí la puerta sin pensar mucho. Era sábado por la tarde y no esperaba a nadie. Pensé que sería algún vecino pidiendo ayuda con el ascensor, o tal vez Laura trayendo helado para una de nuestras noches de desahogo. Pero no. Ahí estaba Jimena. Una de las chicas que me había contado su historia con Mateo semanas atrás. La que me había dicho que él le debía dinero. No éramos amigas, ni siquiera conocidas cercanas. Solo habíamos hablado por mensajes. Pero ahí estaba, en mi puerta, con una mochila al hombro y los ojos hinchados. Perdón por venir sin avisar, dijo en cuanto me vio. Pero no sabía a quién más acudir. La dejé entrar sin pensarlo. Algo en su cara me dijo que la historia todavía no había terminado. Nos sentamos en el sofá. Le ofrecí un vaso de agua, y después de tomarlo de un trago, me lo soltó todo. Volví a hablar con él, dijo con la voz quebrada. No sé por qué lo hice. Me escribió hace unos días, pidiéndome perdón, jurando que había cambiado. Me dijo que estaba confundido, que lo habían traicionado, que necesitaba a alguien que creyera en él. Yo no decía nada. Solo la miraba, sintiendo una mezcla rara de déjà vu y compasión. Porque sí, entendía perfectamente esa sensación. El ciclo del manipulador siempre empieza igual. Te rompe, te aleja, y cuando cree que te perdiste, vuelve a estirar la mano, como si nada hubiera pasado. Fui a verlo, continuó. Nos vimos en una cafetería y me dijo que quería comenzar de nuevo. Que estaba pensando en mudarse, que tenía planes grandes, que si lo apoyaba esta vez no me iba a arrepentir. ¿Y lo hiciste? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Asintió con la cabeza. Le presté lo que me quedaba de mis ahorros. Me prometió que me devolvería el doble cuando firmara un supuesto contrato con una empresa de cosméticos. Pero después de eso, desapareció. Bloqueó mi número. No responde correos. Nada. Cerré los ojos un segundo. No por sorpresa, sino por rabia. Mateo no solo seguía haciendo lo mismo, sino que lo estaba perfeccionando. Con cada víctima se volvía más hábil, más frío, más calculador. ¿Tienes pruebas? Le pregunté. Sí, sacó su celular y me mostró capturas de mensajes, audios donde le prometía cosas, incluso una foto del recibo de la transferencia. No quiero denunciarlo todavía, pero ya no puedo con esto sola. En ese momento decidí algo. No iba a dejar que este tipo siguiera haciendo daño. No era solo por mí, ni por Jimena. Era por todas las mujeres que venían antes, y por las que vendrían después si no hacíamos algo. Así que reuní todo. Los correos de Catalina, los testimonios de otras chicas, los mensajes de Elvira, los audios de Jimena. Incluso imprimí el supuesto contrato de consultoría. Armé un dossier completo, como si fuera un expediente criminal, con fechas, nombres y capturas. Un pequeño informe de la miseria emocional que Mateo había sembrado durante años. Pero aún faltaba algo. Algo grande. Algo que no solo lo expusiera ante unas pocas personas, sino ante todos.
Y entonces lo vi claro. Mateo siempre había querido ser influencer. Había intentado lanzar un canal de YouTube, tenía un perfil en TikTok donde hablaba de emprendimiento y masculinidad consciente, y solía grabar vídeos dando consejos sobre cómo superar una relación tóxica. Tenía más ego que contenido, pero su comunidad crecía poco a poco. Lo conocía tan bien, que sabía exactamente cómo destruirlo sin tocarlo. Le creé una cuenta falsa de admiradora. Una chica que decía estar interesada en colaborar con él en una serie de vídeos sobre relaciones. Le propuse grabar una entrevista para hablar de su experiencia como hombre vulnerable en una sociedad cruel. Lo aceptó encantado. Laura se ofreció a ayudarme con la parte técnica. Usamos un café con una sala privada que tenía cámaras de seguridad, con micrófonos ambientales. Mateo llegó arreglado como si fuera a una sesión de fotos. Lo saludamos, le pusimos un micrófono de solapa y, mientras le hacíamos preguntas inofensivas, lo dejamos hablar. Y ahí estaba. En su salsa. Diciendo barbaridades como: las mujeres necesitan creer que las salvaste. Así es como las enganchas. O: no es manipulación si ellas te abren la puerta. Yo solo entro. Y lo mejor. ¿El dinero? No es robar si prometes devolvérselo. Se llama confianza mal colocada. Todo grabado. Cada palabra. A la semana, el vídeo apareció en una cuenta anónima de TikTok, editado cuidadosamente, con subtítulos y todo. Se titulaba: El verdadero rostro del coach emocional Mateo V. En 48 horas tenía más de 100.000 vistas. En 72, lo habían denunciado por estafa en redes. En menos de una semana, su canal fue reportado y eliminado. Y ahí sí me escribió. Desde un número nuevo. ¿Qué hiciste? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Qué ganas con arruinarme? Yo solo respondí: justicia poética. Bloqueé su número después de eso. Pensé que todo había terminado. Pero no contaba con Elvira. Otra vez. Porque al parecer, ella también tenía unas bajo la manga. La última persona que pensé que volvería a ver era Elvira. Y mucho menos tan pronto, y con esa expresión en el rostro, una mezcla de desprecio, cinismo, y algo que me costó reconocer al principio: miedo. Apareció una tarde, justo cuando yo salía del trabajo. Estaba recostada contra la pared del edificio, fumando un cigarro y con la mirada clavada en mí como si estuviera esperando desde hacía horas. Al verla, mi primer impulso fue dar media vuelta y seguir caminando. Pero antes de que pudiera moverme, habló. ¿Podemos hablar? No me detuve, solo le respondí sin mirarla. No hay nada que decir. Sí lo hay, insistió, siguiéndome el paso. No estoy aquí para disculparme. Sé que lo que hice estuvo mal, no te voy a decir que no. Pero Mateo, ese tipo va más allá de lo que tú crees. Ahí sí me detuve. ¿Y tú crees que no lo sé? Después de todo lo que me hizo, lo que te hizo a ti, lo que ha hecho a otras, ¿de qué estás hablando? Ella suspiró, aplastó el cigarro con la suela del zapato y bajó la voz. Es más serio. Él no solo juega con mujeres. También juega con información. Grabaciones, fotos, documentos, cosas que guarda de cada persona que se cruza en su camino. Cosas que usa si siente que está perdiendo el control. Me quedé callada. No porque creyera que estaba exagerando, sino porque, conociendo a Mateo, no me sonaba tan descabellado. Siempre fue meticuloso con su celular. Nunca dejaba que nadie lo tocara, ni siquiera para mostrar una foto. Y tenía esa manía de grabar todo por si acaso. ¿Qué estás tratando de decirme, Elvira? Ella sacó de su mochila una memoria USB. Me la ofreció como si fuera un trofeo peligroso. Cuando vivíamos juntos, una vez se fue a bañar y dejó su laptop abierta. Tenía una carpeta oculta con un montón de cosas. Conversaciones grabadas, fotos comprometedoras, capturas de pantalla de chicas llorando por él. Incluso vídeos donde se burlaba de ellas, de ti, de mí. Yo copié todo sin que se diera cuenta. La miré, atónita. ¿Por qué? Porque sabía que algún día iba a necesitarlo. Y bueno, aquí estamos. No sabía si confiar en ella. No después de todo. Pero esa memoria, esa sí podía hablar. La tomé sin decir una palabra, y antes de que me alejara, Elvira soltó. Lo que tú hiciste lo está dejando sin control. Y él,
Cuando no tiene el control, se pone peligroso. No dormí esa noche. En cuanto llegué a casa, conecté la memoria a mi laptop. Y lo que vi me revolvió el estómago. No solo eran mensajes sucios, conversaciones con chicas menores de edad donde jugaba con los límites, sino que había carpetas organizadas con nombres y apodos. Cada una con imágenes, notas de voz, grabaciones. Algunas databan de años atrás. Eran evidencias de manipulación, chantajes emocionales, y en algunos casos, algo mucho peor. Había una carpeta con mi nombre. Dentro, vídeos míos, tomados sin mi consentimiento. Fotos que yo jamás supe que me había tomado. Grabaciones de conversaciones en mi propia casa. Incluso una vez en la ducha. Sentí un escalofrío en todo el cuerpo. Me invadió una sensación de violación, de vulnerabilidad absoluta. Eso ya no era solo venganza. Era abuso. Ahí entendí que esto había escalado demasiado. Y que ya no se trataba de hacer justicia con publicaciones o vídeos virales. Esto era materia seria. Legal. Así que al día siguiente fui a la policía. Les mostré todo. No fue fácil. Tuve que exponerme, revivir cosas que prefería enterrar. Pero la agente que me atendió fue increíblemente comprensiva. Me dijo que había suficientes elementos para abrir una investigación. Me pidió que no lo confrontara directamente, que no lo alertara de lo que estábamos haciendo. La investigación empezó de inmediato. Al parecer, no era la primera vez que alguien se quejaba de él. Había denuncias dispersas, inconexas, sin pruebas suficientes, hasta ahora. Mientras todo eso ocurría, Mateo desapareció de redes. Borró cuentas, bloqueó contactos, y se volvió prácticamente un fantasma. Pero lo que no sabía era que ya habían activado una orden para intervenir sus dispositivos. Y que, con la evidencia de la memoria USB, tenían acceso a más de lo que él imaginaba. En medio de todo ese caos, recibí un correo. Sin remitente claro. Solo un mensaje corto. ¿Quieres seguir jugando? Vas a perder. Mi sangre se congeló. Pero no lo borré. Lo reenvié inmediatamente a la oficial encargada de mi caso. Me dijeron que probablemente era un intento de intimidación. Que no respondiera. Que tuviera cuidado. Que no bajara la guardia. Los días siguientes fueron tensos. Vivía con el celular en la mano, con el estómago apretado cada vez que sonaba el timbre. Pero también me sentía firme. No me iba a esconder. No esta vez. Y entonces, una noche, recibí la llamada. Mateo había sido detenido. Cuando contesté el teléfono y escuché la voz de la oficial confirmando que Mateo estaba bajo custodia, sentí una mezcla indescriptible de alivio, ansiedad y algo parecido a vértigo. Como si por fin hubiera llegado al borde de un abismo que llevaba meses escalando a ciegas. Lo capturamos saliendo de un apartamento en otra ciudad, me dijo. Estaba usando un nombre falso. Tenía 3 celulares y una laptop en su mochila. Todo va a ser revisado. Necesitamos que vengas a ratificar tu denuncia en persona. Colgué sin poder decir mucho. Me quedé sentada en el borde de mi cama, mirando la nada, con el corazón latiendo como si quisiera salirse. No lloré. No salté de felicidad. Solo respiré. Por primera vez en mucho tiempo, respiré sin sentir que algo me aplastaba el pecho. Laura vino enseguida cuando le conté. Y no se presentó con helado, sino con vino y una sonrisa que me devolvió un poco de fe en la humanidad. ¿Sabes qué es lo más triste? Me dijo mientras servía las copas. Que no es raro. Que hay cientos, miles de tipos como él. Pero lo raro, lo valioso, es que alguien haga algo. Tú lo hiciste. No respondí. Solo brindé con ella. Porque por primera vez, el dolor no era una herida abierta. Era una cicatriz que estaba empezando a cerrar. Fui a ratificar mi denuncia 2 días después. Me acompañó Jimena. Esa chica que había llegado a mi puerta llorando, ahora caminaba a mi lado con la cabeza en alto. Entramos a la estación como si fuéramos soldados regresando del campo de batalla. Durante la declaración, la oficial me mostró parte de lo que habían encontrado en los dispositivos de Mateo. El contenido era peor de lo que yo había visto. Archivos ocultos, carpetas con nombres falsos, evidencias de más víctimas. Algunas incluso habían intentado quitarse la vida.
Una chica de 19 años había terminado en terapia intensiva por un intento de suicidio después de que Mateo filtrara fotos íntimas suyas. Y ahí entendí que no solo habíamos detenido a un manipulador. Habíamos frenado a un depredador. El proceso legal estaba apenas comenzando. Pero la presión pública, sumada a la cantidad de pruebas, estaba logrando que más víctimas se presentaran. Cada nueva denuncia era un ladrillo más en el muro que lo iba a encerrar. Pero como suele pasar, justo cuando todo parecía empezar a calmarse, alguien más quiso incendiarlo todo. Una noche, después del trabajo, encontré una nota en la puerta de mi apartamento. Escrita a mano, en papel rasgado. Él no era el único. Cuídate. No había firma. Mi primera reacción fue el miedo. Automático. Pero después vino la duda. ¿Quién más? ¿A qué se refería? Lo hablé con Laura, con Jimena, incluso con la oficial. Todos coincidieron en que probablemente era un intento de intimidación de parte de alguien que aún defendía a Mateo, o peor, alguien que también estaba involucrado. Fue ahí cuando se abrió una línea nueva de investigación. Porque, según supimos después, Mateo no actuaba solo. Había 2 personas más que le ayudaban, uno de sus amigos, con quien compartía los contactos de chicas vulnerables, y un exjefe de una agencia de publicidad, que supuestamente lo protegía y lo presentaba como gurú creativo. Ambos fueron mencionados en declaraciones posteriores. Y pronto, también cayeron. Todo esto generó algo más grande de lo que imaginé, un movimiento local. Varias mujeres empezaron a reunirse en un grupo virtual, compartiendo testimonios, apoyándose. Algunas lo llamaban la Red de Catalina, en honor al perfil falso que yo había creado. Jamás imaginé que algo que comenzó como un acto de venganza pudiera convertirse en un espacio de reparación para tantas otras. Pero aún faltaba una pieza. Una noche, sentada en mi sofá, recibí un mensaje inesperado. Era de Elvira. Gracias por no destruirme, decía. Yo también estuve rota, pero tú elegiste no vengarte de mí. Si algún día te fallan las fuerzas, aquí estaré. No lloré, pero sentí que algo dentro de mí se cerraba suavemente, como una puerta que llevaba mucho tiempo entreabierta, dejando pasar tormentas. Nunca volví a verla en persona. No sé dónde está ahora. No sé si cambió, si mejoró, si volvió a caer. Solo sé que me dejó una herida y, paradójicamente, también parte del material que salvó a muchas. A veces pienso en escribirle. A veces no. Y así, sin darme cuenta, el caos empezó a quedar atrás. Pero el final de todo esto, todavía tenía una última vuelta de tuerca. Pasaron varias semanas. Mateo seguía detenido, esperando juicio, y las denuncias en su contra ya eran más de una docena. Los medios locales habían empezado a cubrir el caso, el falso coche emocional, el manipulador serial de redes, el depredador de la pantalla. Cada artículo, cada publicación, cada entrevista que salía me daba un poco más de paz. No porque me alegrara su ruina, sino porque finalmente todo tenía nombre, pruebas, contexto. Ya no era solo mi historia. Era la historia de muchas. El grupo de apoyo que nació de todo esto creció. Lo dirigía una chica llamada Mariela, a quien también Mateo había engañado. Ella tenía experiencia en psicología y convirtió ese espacio en algo más que un lugar para quejarse. Era una red de contención real. Incluso consiguieron que una fundación nos diera asesoría legal gratuita. Todo iba acomodándose. Y por primera vez en mucho, vivir se sentía más liviano. Como si finalmente el nudo que llevaba en el pecho comenzara a soltarse. Hasta que un día, recibí una carta. No era un correo, ni un mensaje en redes. Era una carta real, en un sobre blanco, sin remitente. Dentro, una hoja escrita a mano. La letra era inconfundible. De Mateo. Decía: no te odio. De hecho, te admiro. Fuiste la única que supo usar mis reglas contra mí. La única que no quiso quedarse llorando. Quisiera poder decir que lo siento, pero no soy tan bueno mintiendo cuando ya no sirve. Solo quiero que sepas algo. Hiciste más daño del que imaginas. A mí, a Elvira y a muchas más. Jugaste con fuego. Espero que puedas vivir tranquila cuando veas en qué termina todo esto. Al principio pensé que era una amenaza velada. Pero no. Era algo más siniestro. Era una confesión de poder.
Como si aún, incluso desde la cárcel, quisiera tener la última palabra. Como si quisiera sembrar una duda, una sombra. No respondí. La entregué directamente a la fiscalía como prueba. Me dijeron que no tenía peso legal, pero si ayudaba a reforzar el perfil psicológico que estaban armando de él, un manipulador narcisista con rasgos psicopáticos. Me marché de ahí con una decisión tomada: no dejar que una frase suya volviera a quitarme el sueño. Meses después, se dictó la sentencia. Mateo fue condenado a 11 años de prisión por acoso, extorsión, grabaciones ilícitas, fraude y violación de la intimidad. No solo por lo que hizo conmigo, sino por lo que había acumulado con otras víctimas. Algunas finalmente tuvieron el valor de hablar. Otras enviaron pruebas desde el anonimato. El juez fue firme. Y por primera vez, la justicia también estuvo de nuestro lado. Cuando escuché la sentencia, no sentí euforia. Ni lágrimas. Solo paz. Una calma profunda, real. Como si todo el ruido finalmente se hubiera silenciado. Hoy escribo esto porque necesitaba contarlo. Porque todavía hay quienes creen que estas cosas no pasan. Que las mujeres exageramos. Que si alguien te hace daño, es porque tú lo permitiste. Pues no. A veces, las peores personas entran a tu vida disfrazadas de buenas causas. A veces se esconden detrás de una sonrisa, una promesa, o incluso una historia triste que despierta tu compasión. Yo ayudé a Elvira a salir de la calle. Le di todo lo que pude, sin pedir nada a cambio. Ella me traicionó acostándose con mi exnovio. Y él, bueno, él resultó ser mucho más que un patán. Era un monstruo disfrazado de víctima. Pero hoy estoy bien. No perfecta, no intacta. Pero bien. Aprendí a poner límites. Aprendí que la empatía no debe ir por encima de mi dignidad. Aprendí que la justicia puede llegar, pero a veces hay que ir a buscarla, incluso si tienes que inventarte un personaje ficticio para exponer la verdad. No me arrepiento de haber ayudado a Elvira. Aunque me haya apuñalado por la espalda. Porque gracias a todo eso, descubrí de lo que soy capaz. Y si estás leyendo esto, y alguna vez te pasó algo parecido, te digo algo. No estás sola. No eres débil. Y nunca, nunca, te mereciste lo que te hicieron. ¿Fui ingenua? Sí. ¿Fui tonta? Tal vez. ¿Fui la mala? No lo creo. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar?